NEAS 2021. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos ahora nuestra segunda conferencia magistral de esta mañana, de este primer día de sesiones de nuestro encuentro virtual. Nos acompaña vía remota el maestro Aureliano Hernández Palacios, quien es director general de la Auditoría de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. Nos va a presentar la conferencia normativa de la Auditoría Superior de la Federación para el manejo de recursos federales, algo pertinente e importante para todas las entidades de agua y saneamiento. Estará acompañado y presentado ya formalmente por nuestro amigo, el maestro Héctor Durán Díaz, director general de Agua de Puebla, a quien cedo la palabra a continuación. Adelante. Gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues ya presentaste el título de la conferencia que a continuación vamos a presentar. En este primer día de nuestro segundo encuentro virtual de NEAS, ya se ha hecho énfasis sobre los retos y las acciones para impulsar el subsector de agua potable. Asimismo, se ha tocado el tema sobre la gestión sostenible de los sistemas operadores y algo tan importante como sus fuentes de financiamiento. También se abordó el imprescindible tema de los diversos programas federales a los que se pueden acceder para impulsar más y mejores servicios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento para todos los mexicanos. Y también pasado mañana, en este evento, en el marco de este evento, alrededor de las 11 de la mañana, nuestros colegas de Morelos, León y Guerrero, nos hablarán sobre las reglas de operación de los programas federalizados desde el punto de vista de los organismos operadores. Entonces creemos que esta conferencia viene muy oportuna, pues como decimos, además de que estos recursos son imprescindibles, también acarrean un gran compromiso de transparencia y eficacia en su aplicación. Es por eso que hemos invitado y nos honra con su presencia el maestro Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien es director general de Auditoría de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, para que nos comparta su experiencia en un tema tan importante y que seguro será bastante ilustrativo para todos los presentes. Muchas gracias, Aureliano, por compartir con nosotros tu experiencia y pues adelante, tienes una presentación que compartirnos. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, primero que nada, ¿ya se ve la presentación, Héctor? Sí, perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, es muy importante para nosotros platicar con ustedes acerca de cómo estamos fiscalizando o cuál es la nueva modalidad de fiscalización a las entidades, a todos los entes ejecutores de gasto, pero principalmente también enfocados mucho a las comisiones de agua. Prácticamente, aquí vamos a hacer una presentación de lo que estamos haciendo ahorita en participaciones, pero básicamente aplica a todas las revisiones que le hacemos a los órganos de agua estatales y municipales. En primer lugar, también quiero dar las gracias a nombre del maestro Emilio Barriga. Hoy estamos en temas de la presentación del informe de resultados, el segundo informe de resultados, por lo cual se disculpa y no pudo dar la plática, pero esa es la mala noticia. La buena noticia es que básicamente muchos de los temas que ustedes ven, los ven conmigo. Digamos que esa va a ser la buena y la mala, ¿no? Que básicamente ustedes van a ser auditados por la Dirección General a mi cargo. En la parte, ustedes reciben prácticamente varias fuentes de financiamiento. Yo creo que son los organismos que más reciben mezcla de recursos. Pueden recibir desde el FAIS, pueden recibir en los municipios desde Fortamun, pero principalmente tenemos tres grandes rubros que se nutren con esta parte financiera, que es las participaciones federales, los programas de Proagua, que vienen siendo los resultados de los convenios de colaboración con Conagua, y con su parte, su aportación estatal, que muchas veces está dada por participaciones, y también la parte de FAFET, que básicamente este año yo no traigo FAFET, lo traje el año pasado, pero el próximo año también vamos a traer nosotros la revisión de FAFET. Entonces, digamos que estas tres principales fuentes de financiamiento impactan muchísimo en los presupuestos que se ejercen a nivel estatal y a nivel municipal en los organismos de agua.
Dicho esto, básicamente, nada más vamos a contextualizar un poquito por qué estamos haciendo este tipo de revisiones. Básicamente, si hablamos del gasto federalizado, que es lo que nos toca a nosotros revisar en el dinero que les llega a los gobiernos estatales y municipales, a todos, digamos, lo que le llamamos gobiernos subnacionales, digamos que 1 de cada 3 pesos de los que se gasta en todo el país se gastan en los gobiernos subnacionales. Y esto quiere decir que, por ejemplo, de los otros 2 de 3 pesos que se gasta en la federación, prácticamente lo pueden gastar desde los sueldos de los marinos, el sueldo del ejército, el sueldo de todos los empleados de Petróleos Mexicanos, el sueldo de los empleados de CFE. Digamos que todos los empleados reciben su nómina, pero además todos los pagos de las carreteras, las concesiones que se tienen que pagar con PPS o APPs, los mismos programas de Conagua que ejerce directamente Conagua, en fin, digamos que todos estos rubros prácticamente se gastan 2 de 3 pesos en la federación y 1 de cada 3 pesos, ya, o sea, quitándole todo esto del gasto y aparte el pago de deuda, etcétera, etcétera, el 1 de 3 pesos se paga en los gobiernos subnacionales. Entonces, estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante, ¿no? Entonces, de estos 1,000 millones de pesos que se van prácticamente a transferencias condicionadas, que vienen siendo, por ejemplo, lo que viene etiquetándose desde el origen del presupuesto, llámese ramo 33 o convenios, que en este caso, por ejemplo, ustedes lo que reciben por los convenios de Proagua, básicamente viene siendo una transferencia condicionada. Entonces entran dentro de esta bolsa de los 1,000 millones de pesos, ¿no? Y los otros 844,000 millones de pesos prácticamente vienen dados por participaciones federales, que las participaciones federales es cómo se distribuye en función de lo que se recauda a nivel país, y después de que se recauda a nivel país el ISR y el IVA, se transfiere básicamente a los gobiernos estatales en un porcentaje, ¿no? Que más o menos es como el 22 y cacho, y de ahí se reparte en municipios y estado. Ahora, de este dinero, cuando ustedes les dan dinero de Proagua, por ejemplo, siempre hay algunos convenios que establecen que tiene que haber una aportación estatal. Estas aportaciones estatales prácticamente estamos hablando de que se hacen con participaciones federales, porque al ser de libre disposición se pueden disponer para lo que tenga yo como premisa de gobierno, y pues básicamente el cobro tiene que ver con el cobro de las contribuciones que voy realizando, tiene que ver con la manera en que recaudo. Y la mayoría de los estados, quitando la Ciudad de México, pero básicamente todos los demás estados, tienen una dependencia muy grande de las transferencias que se hacen de los gobiernos, del gobierno federal. Básicamente el 95, 94% depende de lo que le llega de la federación. Salvo la Ciudad de México, como comentábamos, tiene básicamente el 50% que recaudan principalmente por el predial y también por los derechos de agua. El organismo de agua de la Ciudad de México recauda un gran porcentaje de este monto que les alcanza para cubrir muchas de sus necesidades o hacer estos paripasos sin necesidad de hacer cargo de otros recursos federales. Más o menos son las distribuciones de cómo se administran los fondos. Pero lo importante básicamente que queríamos platicar con ustedes es la importancia que tendría entonces, si estamos hablando de estas cantidades tan grandes, y por ejemplo aquí vemos también más o menos cuáles son los fondos que más se observan dentro de la Auditoría Superior de la Federación, básicamente lo que queremos enseñar es un poquito esta parte de qué es lo que estamos ahora haciendo en la auditoría, y son todas estas auditorías de grandes volúmenes de datos. Seguramente a muchos de ustedes, por lo menos a los organismos estatales, ya les han llegado los layouts. Todos los organismos estatales básicamente les pedimos una información de participaciones donde todo lo manejamos con cuadritos. Un montón de cuadritos para llenar información, que básicamente estamos hablando de información contable,
información de contratos e información de nómina. Pero si ustedes se fijan, toda la pedimos muy sistematizada y básicamente toda la pedimos en estos cuadritos para que nos la hagan llegar y tengamos una manera de hacer este análisis lo más automatizado posible. Y esta parte de la automatización implica mucho la revisión de los datos con consecuencia de hacer este análisis de escritorio, por así decirlo, donde hacemos comparativa de los datos, etcétera, etcétera, y eso nos va a dar posibles muestras a solicitarle. ¿Cuál es la gran diferencia con la metodología anterior que se seguía en la Auditoría Superior de la Federación? Se pedía básicamente los registros contables y sobre eso se determinaba una muestra y de la muestra solo ustedes armaban expedientes de un pequeño porcentaje de lo que se les solicitaba. Y muchas veces los que les llegaba los recursos a través de capítulo 4000, porque la mayoría de los organismos pues son descentralizados, o no sé si en algún caso hay algún autónomo, pero básicamente se hace una transferencia contable a través del capítulo 4000. Y muchas veces no se revisaba cuando llegaba a los gobiernos subnacionales, porque como se hacía la auditoría a la Secretaría de Finanzas Estatal o a la Tesorería Municipal, decía, bueno, yo ya lo devengué porque lo mandé a través del capítulo 4000 y bajo las leyes y la reglamentación de contabilidad gubernamental establece que una vez devengado, o sea, salido el dinero, básicamente yo cierro mi cuenta pública y no se hace esta auditoría. Y lo que estamos haciendo ahora es precisamente penetrar un poquito más para estar buscando cosas mucho más de inteligencia artificial que ahorita les comento. Básicamente, ¿qué es lo que antes encontrábamos? Por ejemplo, en participaciones, ¿no? FAFEF y ProAgua tienen características distintas. ProAgua y FAFEF, pues ustedes saben que son con objetivos específicos de los fondos y tienen que cumplir con los objetivos y ahí es donde muchas veces estamos haciendo las observaciones. Pero en participaciones, que digamos que es lo más complejo y que la mayoría de ustedes reciben recursos de participación en ramo 28, pues básicamente lo que hacíamos antes era nada más estar viendo pequeñas modificaciones que había a los pagos, tanto de nómina, buscar los expedientes que no se encontraban, etcétera, etcétera. Pero les repito, era muy difícil llegar a un organismo descentralizado. Y entonces cuando empiezas a pedir esa información, pues muchas veces no se tenía o no la podían procesar porque para empezar no abríamos las auditorías directas a los organismos de agua, ¿no? Pero ahora con esta nueva estrategia, básicamente, ¿qué es lo que estamos buscando? Empezamos a hacer nuestras grandes bases de datos, donde lo primero que empezamos a darnos cuenta, nosotros contamos con 2 bases de datos muy importantes. Estas bases de datos prácticamente es todas las facturas que le han emitido a los gobiernos subnacionales. El SAT nos provee cada año de todos los pagos que realizaron con un CFDI válido los organismos de agua, pero también los municipios, las secretarías de los poderes judiciales, los congresos estatales, todos los que tengan un RFC y que generaron prácticamente recibieron una factura correspondiente a un pago que se emitió. Nosotros tenemos todos esos CFDIs concentrados que nos los provee el SAT. Y el otro son todos los registros de las empresas que están registradas en los poderes, en los ejecutivos a través de los registros públicos de la propiedad, que se registran en el SIGER, que es un sistema prácticamente de registro de personas morales que se tiene en la Secretaría de Economía. Y entonces con todo esto podemos empezar a jugar para ver dónde están las vinculaciones entre socios. Nos damos cuenta muy fácil cuando hay colusión entre particulares, socios repetidos, representantes legales, las mismas direcciones, etcétera, etcétera, ¿no? También buscamos, por ejemplo, si empezamos a cruzar las nóminas con grandes volúmenes de información, pues nos damos cuenta de las personas que trabajan en la Comisión del Agua, pero también trabajan en la universidad, pero también trabajan en el municipio, pero también trabajan como maestros y también trabajan en el gobierno estatal, ¿no? Entonces empezamos a ver la compatibilidad de horarios y empezamos a ver muchas veces todos estos volúmenes de nómina, pues a veces intervienen dentro de los mismos socios en empresas, etcétera, etcétera, y esto
era antes imposible de hacerse y ahora lo hacemos todo de manera digital. Básicamente nos dan parámetros, ya la inteligencia artificial que utilizamos en estos sistemas nos da muchos parámetros para buscar cuáles son los contratos intangibles, cuáles son esos entregables que debieran de existir, y eso los empezamos a revisar un poquito más a detalle. Nos da, por ejemplo, obras inexistentes porque pedimos georreferenciaciones, y entonces con esas georreferenciaciones nos vamos dando cuenta de indicios de que la obra pudiera estar o no estar concluida al momento en que se dictaminó la factura para pago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito de lo que estamos haciendo. Y eso nos arroja ejemplos como este, por ejemplo, ¿no? Donde empezamos a revisar todos los contratos, y esta básicamente es, por ejemplo, red de vínculos que tenemos entre las empresas y cómo se empiezan a comportar, ¿no? Por ejemplo, las empresas boletinadas como empresas fantasma. Las que están en rojo son empresas fantasma, pero tenemos no nada más la radiografía de a quién le pagó un municipio o algún estado. Ya sabemos exactamente con qué RFC se pagó. Con este RFC que se pagó podemos ir detectando cuál es el ente ejecutor de gasto, y este ente ejecutor de gasto realizó ese pago a esa empresa fantasma, y eso ya nos da un indicio de que tenemos que revisar la posible inexistencia del bien, dado que pues, así se le tipificó en el SAT. Incluso la ley del ISR ya establece características que hay que, ahí los invito a que le den una revisada, a qué se tiene que hacer en el caso de que se le haya pagado a una empresa dictaminada como simuladora de operaciones, ¿no? Que es el 69 de la ley del impuesto sobre la renta. Y básicamente nos vamos dando cuenta no nada más de esta empresa que le facturó, que dio un servicio fantasma o una factura falsa, etcétera, etcétera, a una dependencia, sino que podemos trazar además las redes que tienen estas empresas para facturarle a todos los municipios o a varias dependencias, etcétera, etcétera. Si vemos aquí, por ejemplo, todas estas empresas que están ahí en rojo, no nada más le facturan a un municipio, sino que le facturan los municipios, son los que están en amarillo, le facturan un montón de municipios, luego le facturan a universidades, le facturan a dependencias del gobierno federal o estatal, etcétera, etcétera. Ahí vamos haciendo la red y con eso vamos profundizando mucho más en esta parte, ¿no? Esta también, por ejemplo, es otro, esto que se le estoy poniendo son ejemplos reales, son ya lo que estamos haciendo en materia de redes, donde aquí también pues podemos ver a través de un congreso estatal que le pagan a 2 o 3 empresas fantasma, y luego cómo estas se van multiplicando en los gobiernos municipales, ¿no? Este es un ejemplo de una universidad donde, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue ya detectar a los individuos que son socios de las empresas a las cuales le dan contratos esta universidad, y bueno, pues ahí tenemos que hay desde exdirectores de la universidad, legisladores, directores en funciones, en fin, podemos ahí jugar mucho con estas colusiones que se dan, y recuerden que la colusión está establecida en la Ley General de Responsabilidades, que es una falta grave, y obviamente no se le da el mismo tratamiento que un pequeño coscorrón de lo que llamamos promoción de responsabilidad administrativa, que se queda en el área de las contralorías estatales o municipales, ¿no? Aquí sí va directamente al tribunal administrativo. También empezamos a jugar con estos mismos datos y sabemos prácticamente dónde están los mismos domicilios, empresas que tienen los mismos teléfonos, que presentan en sus actas de presentación de propuestas, y básicamente pues siempre se les va ahí un errorcito, y ahí es donde los agarramos, donde nos damos cuenta que tienen el mismo teléfono, por ejemplo, ¿no? O los mismos representantes legales, etcétera, etcétera. Lo que les estaba comentando básicamente al inicio de la plática, que es la trazabilidad, lo que nosotros le llamamos la trazabilidad, que es lo que siempre estamos buscando, y digamos que es lo más importante para nosotros, es no importa cómo llegue el dinero, generalmente llega a un gobierno estatal o municipal, esta parte ya sea participaciones, que no llega a, bueno, llega a una cuenta específica, pero después no la tienes que mantener en cuentas específicas. Pero, por ejemplo, si es ProAgua, si es FAFER, tienes que tener una cuenta específica, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros es más fácil detectar cuando hay una cuenta específica, pero si no la podemos detectar,
porque se transfirió a varias cuentas. Lo que buscamos es esta trazabilidad. Y si tú no tienes la trazabilidad, seguramente vas a ser observado por falta de documentación comprobatoria del gasto. Porque lo que quiere decir es que no llevaste un correcto registro y se pierde el dinero, la trazabilidad del dinero, y por lo tanto no sabes exactamente a dónde fue a parar. Y eso para nosotros pues es la regla número 1 de auditoría, ¿no? Tener esa trazabilidad para saber desde que llega el dinero a través de un fondo, puede mandarse a varios ejecutores de gasto. Puede llegar al municipio y el municipio mandarlo a su instituto de mujeres, al DIF municipal, a no sé qué otro instituto, un instituto de planeación, etcétera, etcétera, al organismo municipal del agua, pero y cada uno de estos ejecutores puede tener su cuenta bancaria donde va a tener el pago a proveedores, el pago a contratistas, la cuenta pagadora de nómina. Hay entes que pueden hasta tener una amortización de un PPS o deuda, y te puede quedar dinero en el banco, a diferencia de los calendarios que establece Proagua o del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, que establece que todos los recursos provenientes del ramo 33, por ejemplo, los tienes que regresar si no los tienes devengados y comprometidos al 31 de diciembre y pagados al 31 de marzo del próximo año. Digamos que te puede quedar un subejercicio en participaciones. Lo demás, pues no, eso te das cuenta del subejercicio y obviamente pues viene la solicitud de un reintegro, ¿no? Pero digamos que en participaciones pudieras tener hasta ese remanente. Pero la suma de todo lo que te dieron con lo que gastaste y te quedó en la cuenta, ya sea que pagaste nómina, pagaste contratistas, pagaste proveedores, pagaste deuda, lo que tú quieras, la suma debe ser igual. Y si no está igual, algo está pasando con tu contabilidad gubernamental, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo, que es importante también resaltar, es que el año 2018 revisamos 1,831 unidades ejecutoras de gasto. Esto quiere decir, cuando llego a un estado, empezamos a revisar cómo se distribuye el dinero en los ejecutores de gasto, pero por ejemplo, a medida que hemos ido penetrando esta radiografía que tenemos de los estados, el día de hoy tenemos 3,400 unidades ejecutoras de gasto. Eso quiere decir que hemos descubierto más ejecutores de gasto que generalmente no se auditaban. Y aquí es el comercial que les voy a hacer, y lo haría de una manera muy genérica. Lo que invitaría, Héctor, sería a todos los organismos posteriormente a tener talleres ya directo con nosotros. Muchos de ustedes ya han acudido en el caso donde hacemos capacitaciones estatales. Generalmente los organismos estatales de agua se acercan para la capacitación para el funcionamiento del SICAF. Entonces, dejaríamos abierta la puerta para que sigan trabajando esta parte, y cuando caemos en una auditoría a un municipio, generalmente ahí les ponemos las ligas y todo para las capacitaciones que vamos a estar dando. Ahora, la gran parte importante es que el próximo año no vamos a hacer tantas auditorías, pero sí vamos a hacer muchísimas solicitudes de información. Y no vamos a pedir, no vamos a desgastarnos mandando 40,000 personas a revisar la información que ustedes nos manden, sino que les vamos a mandar un link en un oficio y les vamos a decir: captura tu información, este es tu usuario y contraseña, cámbialo, muévelo, etcétera, etcétera. Y a través del sistema de control y administración y fiscalización de los recursos del gasto federalizado, que llamamos SICAF, ustedes van a hacer el registro de su nómina que haya pagado con participaciones y de todas las obras y adquisiciones que hayan tenido, ya sea con FAFEF, con Proagua o con participaciones. Entonces, digamos que este sistema lo van a estar ocupando bastante. Y a los municipios, básicamente, no nos quedamos en la parte municipal, sino que siempre vamos a los organismos descentralizados, llámese organismos de agua, DIF, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que aquí sí es muy importante tener muy claro que esta manera de hacer las auditorías es lo que vamos a estar trabajando pues ya de hoy al futuro, ¿no? Básicamente es una tendencia internacional, no es que estemos descubriendo el hilo negro, lo que sí estamos haciendo es, pues por primera vez, sentar las bases de esta base de datos subnacional que permita tener toda esta información que antes era prácticamente imposible de tener, ¿no?
Y aquí básicamente los que ya han sido auditados, pues saben que lo primero que les pedimos son las capturas de los layouts, que es dame tu RFC, la razón social de la persona que le pagaste, pero también vas a poner los RFCs de las personas que participaron en tus sondeos de mercado, tus personas morales o físicas. Vamos a poner los RFCs de quienes fueron los que licitaron, luego vas a poner el objeto de contrato, luego vas a poner cuál es el monto, etcétera, etcétera, ¿no? Si es de obra, pues vas a poner ahí las estimaciones por las cuales pagaste y si no, básicamente los entregables de una adquisición. Y esto, les repito, es para los 3 fondos. Y de aquí, lo que vamos a hacer nosotros es inteligencia artificial. Todo se queda en la base de datos y nuestros motores de búsqueda básicamente están haciendo todos estos conectes de redes. Yo nada más te estoy pidiendo los RFCs del sondeo de mercado. Con esos RFCs yo puedo desplegar y hacer todas las grafiquitas que les enseñé al principio, donde me marca todas las correlaciones que hay entre los socios, representantes legales. Ustedes pueden meterse al CIGER, hacer alguna prueba de demostración y van a ver ahí cómo está toda la información. O sea, si hay una empresa que dio 10 poderes, los 10 poderes aparecen ahí. Y eso me lo va a arrojar el sistema y básicamente con eso puedo hacer los cruces de información. Ahora, hay otra etapa intermedia que básicamente ya es una vez que hacemos todo este análisis, empezamos a pedir digitalmente que suban ciertos expedientes. Estos también, pues, algunos entes que ya han sido auditados ya se la saben, y los que no, seguramente lo vamos a estar trabajando en el próximo año. Que es, bueno, pues, estandarizamos, ahí sí hicimos un estudio como muy detallado, de cuáles son las herramientas de un proceso de adjudicación y pago. Entonces, tomamos de todos los entes autónomos, descentralizados, leyes municipales, leyes estatales o ley federal, cuáles eran las cosas básicas que tenían que tener un proceso. Y esto se lo pedimos digitalizado. Es decir, pues tienes que darme dónde estuvo el dinero que te dieron para iniciar cualquier proceso. Sube tu suficiencia presupuestal. No puedes tener un proceso de adjudicación si no tenías dinero. Salvo bueno, ustedes que son de agua, ustedes lidian con muchas emergencias y se saben todas las excepciones a la norma, por los cuales, pues obviamente, pues no necesariamente te da tiempo de hacer todo esto cuando hay un deslave, hay una inundación, etcétera, etcétera. Pero siempre tienes que regularizarlo. Y cuando te dice la ley, y después en el momento que puedas lo regularizarás, pues tienes un documento que acredite que lo hiciste por emergencia, ya sea la declaratoria de emergencia, una sesión de comité de urgencia, etcétera. Ah, bueno, pues eso vas a subir cuando te digan proceso de adjudicación si es que lo hiciste por emergencia, ¿no? Y si no tenías suficiencia presupuestal porque era algo que tenías que hacer debido a muerte, bueno, pues vas a poner la justificación con la cual se emitió esta declaratoria de emergencia o lo que hayan decretado en un municipio o en un estado, ¿no? Luego, no puedes tener un contrato si no tuviste un proceso de adjudicación, salvo estas excepciones que estamos manejando. No puedes tener una entrega de bienes o estimación de obras si no tuviste la relación del contrato para ir como que tachando lo que tenías tú como partidas establecidas en la entrega o de lo que tenías como catálogo de concepto en alguna obra. Luego no puedes tener una factura si no tuviste esos entregables o esa entrega de obra. Y finalmente, pues no puedes tener una póliza si no tuviste la factura, ¿no? Entonces, digamos que con esto vamos cerrando la pinza de tener esta información digitalizada. Y aquí somos un poquito más como detallistas en la información, en la revisión de la información, pero la mayoría la seguimos haciendo digital. Entonces, digamos que toda esta parte la podemos seguir trabajando de manera remota. Aquí todavía ni siquiera vamos a hacer visita física de obra ni nada, sino que todo lo empezamos a trabajar desde aquí. Y ya de aquí me empieza a arrojar muchos datos interesantes si es que tengo que ir a hacer la visita de obra, ¿no? Pero a lo mejor nada más hacemos esta revisión. O sea, a lo mejor ya nunca hacemos una visita de obra. Y el comercial final es, yo la verdad es que creo que esta versión intermedia no la vean como la solicitud que les tiene que hacer la Auditoría Superior de la Federación, sino que es una invitación a que lo usen de manera preventiva. Una manera preventiva donde a lo mejor los directores de administración de los organismos de agua pudieran decir, oye, si yo tuviera digitalizado todo esto, el día de mañana me iría con una seguridad absoluta de que mi proceso está
completo. O sea, si se fijan, básicamente esto es un libro blanco, donde ya tengo mi documentación digitalizada, que si lo utilizara yo de manera preventiva para irlo haciendo de manera permanente, yo tendría la seguridad de que mi director de materiales, el director de financieros, y abajo los servicios o el área de obras, que me está pasando todos sus pagos, está completo el expediente. Y entonces yo me iría súper tranquilo de que la gente que tengo abajo está haciendo todo correctamente. Pero además un titular del organismo puede estar más seguro si le pide a su director de administración que lleve estos controles para saber que el día de mañana hay de dos. Puedes importar toda esta información y tener tus discos duros y te llevas toda la información para que nunca te digan que se perdió, o la puedes subir de manera preventiva a los servidores de la Auditoría Superior de la Federación, donde ni siquiera estamos facultados para revisarlos. Simplemente los tenemos, por ejemplo, ahorita hay entidades que empezaron a registrar 2021 porque venía su cambio de gobierno y dijeron, ¿sabes qué? Yo ya me voy, pero quiero dejar toda mi información precargada. Ok, súbela, tienes la opción de subir 2021 hasta la fecha que va, aunque yo no tengo la atribución de revisarla, entonces yo no puedo entrar al sistema a revisarte esa información hasta que se dé la entrega de cuenta pública y entonces ya puedo yo entrar. Pero tú tienes la seguridad de que ya lo subiste. Y eso muchas veces, pues dicen que puede pasar que en algunos lugares, en la entrega-recepción, siempre se pierden los papeles. Y eso no hay nada más peligroso para un servidor público a que le pierdan los papeles. Entonces, esto digamos que es una herramienta intermedia que te puede servir bastante. Y el último comercial sí sería muy dirigido a los administradores y a los titulares, pero también a las áreas usuarias para decir, pues, ¿por qué no te empiezas a sistematizar? Sé que comprar un GRP, a lo mejor no todos tienen la capacidad de hacerlo porque son herramientas informáticas que cuestan mucho dinero. Si tú te vas básicamente a comprar un GRP, un SAP o un Oracle o una cosa así, pues estás hablando de muchos millones de pesos para podértelo instalar y aparte pues cuesta mucho dinero, trabajo y esfuerzo, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es dar estos módulos de obra y adquisiciones de manera gratuita para, obviamente vienen como en una presentación estándar, no va a estar tan particularizado al proceso específico que tenga un organismo de agua donde la suficiencia presupuestal se pide a 3 entes distintos porque tienes que cuadrar la clave presupuestal, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero te puede servir como una guía para ir cumpliendo paso a paso todo lo que te establece un GRP, que es esta manera de la herramienta informática con la cual puedes trabajar y para llevar un control de tus pagos y de tu proceso de contratación y de tus entregas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo dejaría aquí, Héctor, sería nada más la invitación para que se acerquen cuando quieran utilizar este GRP. Es totalmente gratuito y es en línea. Es una herramienta que creemos que les puede ayudar muchísimo. No hay mejor momento que el empezar. No crean que es algo que no se puede implementar. Sí se puede implementar, entre más rápido lo hagas, pues obviamente al principio de tu administración, por ejemplo, es mejor, pero también se puede ir pensando a lo mejor en una versión intermedia, que era la de la digitalización, donde pues puede ser muy preventiva y también pueden tener estas herramientas en línea disponibles para ustedes, ¿no? Entonces, y bueno, y acérquense para la capacitación de la primera etapa, que es este cuadrito, más el de nómina, más el de financieros. Entonces, parece, básicamente les va a llegar a todos. El próximo año, estoy seguro que la mayoría de los municipios grandes y medianos vamos a tener esta solicitud de información para que la suban a internet y pues acérquense para todas estas capacitaciones que vamos a estar dando. Y para los gobiernos estatales, pues ya saben, esos ya se las saben, ¿no? Este va a ser básicamente el modus operandi de la auditoría en participaciones, FAFEF y ProAgua, ¿no? Pues yo dejaría aquí la presentación. Yo creo que puede ser mucho más interesante trabajarla posteriormente ya a detalle y con las áreas usuarias, que básicamente son las que van a implementar los sistemas. Esta es nada más un pantallazo para que vean la utilidad y sobre todo los titulares puedan ver también la parte de
tener más seguridad en el que el día de mañana, el día donde acabe mi encargo, tenga yo la seguridad de que todo lo hice muy sistemáticamente, evité el error humano, y evité mi discrecionalidad, que muchas veces la generamos automáticamente, y también voy a tener la seguridad de que voy a cumplir con la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación, que es básicamente la que me viene y me revisa todos estos fondos. Entonces, hasta ahí la dejaría yo por ahora, Héctor, no sé cómo vean, y mejor a través de la asociación vamos viendo todas estas posibles capacitaciones futuras ya del sistema en sí. Muchísimas gracias, maestro. La verdad es que, como comentábamos al principio, este tipo de recursos son imprescindibles, pero también acarrean este gran compromiso de transparencia, de buen manejo, de una correcta aplicación. Entonces, bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta presentación tan ejecutiva, tan clara. Como sabes, muchos de los compañeros y los colegas que se están integrando a las nuevas administraciones, pues bueno, ahorita están en capacitaciones, están sobre todo eso, ¿no? Capacitándose es uno de los grandes objetivos de la asociación. Y bueno, pues yo creo que este es uno de los temas de mayor relevancia en los que podrían empezar a acercarse con ustedes. Muchas gracias por ese ofrecimiento de acercarnos a los talleres, de acercarnos pues a tu dirección sobre todo. Y bueno, pues yo, si estás de acuerdo, para finalizar, te haría dos preguntas. Primero, y tomando como base que has comentado el tema de la digitalización, de la modernización de los procesos, de cómo viene la forma de actuar por parte de la auditoría. Sabemos que en los últimos meses ustedes han impulsado en gran medida también por la pandemia y se han enfocado en el desarrollo, implementación y consolidación de nuevas herramientas tecnológicas, como lo es el buzón digital. Entonces, te quería pedir si nos puedes compartir tu experiencia y sobre todo cuáles son los beneficios de esta herramienta estratégica tanto para ustedes como el equipo de la Auditoría Superior de la Federación y para los entes auditados, que en este caso pues seríamos los organismos operadores. Sí, básicamente con la modificación a la Ley General de Fiscalización, donde ya se establece la obligatoriedad de contestar a la Auditoría Superior en materia digital, de herramientas digitales, donde viene incluido la operación del SICAF, que es el que les acabo de comentar, y la otra que tenemos ya trabajando es el buzón digital, donde básicamente las dos herramientas sirven para evitar el contacto humano. Primero se hizo pensando en ahorrar papel, ahorrar impresiones, ahorrar viáticos, no tener que mandar a toda la gente a desplegarla, hacer una auditoría para pedir papeles. Para esas gracias, lo podemos hacer a distancia. Y realmente lo que estamos utilizando es el buzón y el SICAF para trabajar paralelamente y ya nada más hacer las visitas lo mínimo posible que se necesite. Se cruzó la pandemia y cuando se cruzó la pandemia, pues tuvimos que acelerar muchísimo estos procesos porque realmente, pues ustedes recordarán, en el 2020, en abril, mayo, que pues no podíamos ni salir a la calle por las restricciones y por la política que se implementó a nivel nacional, pues empezamos a desarrollarlos con mucho más velocidad, estas dos herramientas, y el día de hoy pues prácticamente ya están trabajando. Entonces, la verdad es que con esto tiene varias características importantes, que es, te da seguridad de que mandaste un oficio digital y puedes tener una firma electrónica que tiene igual o mayor validez, una firma autógrafa que es más susceptible de falsificar, y tienes un sellado de tiempo donde aquí no te va a fallar de que tú mandaste la información a tal hora y no hubo de que no llegó la información porque el mensajero se quedó atorado en el tráfico o cerraron la carretera y ya no pudieron llegar. Entonces, tiene muchas ventajas y la verdad es que pues nos vamos acercando cada vez más a estos modelos de auditorías digitales y ya tenemos las facultades legales para hacerlo, ¿no? Entonces, ya tenemos las primeras 64 auditorías por buzón electrónico y ya tenemos las primeras auditorías por SICAF también ya trabajando. Pues muchas gracias, yo creo que es un gran avance. Por ahí dicen que quién impulsó el desarrollo tecnológico en tu institución o en tu empresa, si el área de TI o la pandemia.
Yo creo que así como a todos nos ha pasado, la auditoría se está modernizando y esto nos va a permitir pues lograr y colaborar con ustedes de una forma más eficiente para generar esta transparencia de la que tanto hemos hablado. Y bueno, pues una última pregunta, ya nos hiciste favor de darnos algunos tips, algunas recomendaciones, las invitaciones para los talleres y sobre todo de cómo vienen los procesos de fiscalización por parte de la institución que hoy representas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales, adicionales para específicamente los organismos operadores, las comisiones estatales y en general para quienes tienen bajo su responsabilidad la aplicación de estos recursos que son aplicados para tema de agua? Bueno, la primera es cuiden a quien contratan. Tengan mucho cuidado, ya no son los mismos tiempos de antes. Ahora ya nuestras bases de datos, las bases de datos del SAT, las bases de datos de la UIF, la base de datos de todo el mundo ya está compartida. Entonces, tengan mucho cuidado de contratar empresas serias, empresas pues, que sepan que les van a asegurar los trabajos. Tengan mucho cuidado con las fianzas. Estamos también haciendo trabajos con la asociación, la Comisión Nacional de Fianzas y Valores, para las revisiones digitales de las fianzas que sean válidas. Nos hemos encontrado una cantidad de fianzas apócrifas, que eso trae muchísimos problemas para los ejecutores. O sea, no revisan que realmente una fianza sea la que está validada en la Comisión Nacional, y eso después cuando quieres hacer válida una garantía, pues te dicen, no, pues esta es falsa. Y la verdad que nos hemos encontrado muchos casos. Revisen las fianzas también. Otra es, revisen los FDIs a la hora de pagar una factura. Muchas veces las empresas cancelan CFDIs y luego ya no los reactivan, y es una factura que ya se va a encontrar, si tú la cruzas en el SAT, es una factura que va a estar ya pues, vencida, no existente, y tú ya pagaste con esa factura y básicamente estaba vencida en el momento que tú la pagaste, ¿no? La otra sería mucho cuidado con lo primero que llega. Hay dos cosas que son las más fáciles de detectar para la Auditoría Superior de la Federación: la obra pagada no existente, obra pagada no devengada, que es, ya pagué. ¿Y por qué pagué? Pues porque me urgía pagar o porque iba a perder el dinero. Y es que, ¿sabes qué? Ya iba yo a dejar la obra lista, pero pasó una tragedia y no la pude acabar. Pero se me vencían los plazos. Acuérdense que mencionábamos el artículo 17 de la ley de disciplina, donde establece que lo tienes que pagar antes del 31 de marzo, y aquí sí no hay de otra, cómo hacerle, ¿no? Entonces, muchas veces, lo que se hacía antes era, dabas un cheque y no lo dejabas, emitías el cheque con la fecha del 31 de marzo, y no dejabas que el proveedor cobrara el cheque hasta que acababa el trabajo, y entonces ya le dabas el cheque y tenía la fecha del 31 de marzo. Sin embargo, ya toda la ley te prohíbe que emitas el cheque, tiene que ser una transferencia electrónica. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los gobiernos? Transferir el dinero a un particular para no perder el dinero y decir, bueno, pero te comprometes a entregarme la obra, ¿eh? Y la verdad es que también hemos visto quién sabe cuántos casos donde cuando llegamos en la auditoría, la obra no está. Y cuando les pregunto, ¿por qué no está? Pues que la verdad me agarraron las prisas, iba yo a perder el dinero, le di el dinero al proveedor y el proveedor se atrasó. Pues porque el proveedor ya cobró. O sea, ¿cómo aseguras si tú ya aceptaste que habías terminado la obra, porque si no, no lo hubieras podido pagar, no lo hubieras tenido de vengada, y entonces emitiste ese pago? Y eso trae demasiados riesgos para el servidor público, y ahí se generan denuncias penales porque pagaste algo que no existía, en fin, ¿no? Entonces, eso digamos que es lo más fácil de detectar para la Auditoría Superior. Y la otra, pues es, ok, no lo gastaste porque no quisiste caer en ese supuesto, entonces tuviste dinero al 31 de marzo, estaba el dinero en la cuenta, lo tienes que regresar en automático, no hay nada que justifique que tengas el dinero en la cuenta. Entonces tienes que hacer un reintegro y vas a perder ese dinero. Y a como están las cosas, pues como que nadie se puede dar el lujo de estar devolviendo dinero a la TESOFE, ¿no? Pero esto todo depende de la planeación, los tiempos, en el momento que hagas la obra. Digo,
puede haber imprevistos naturales, etcétera, etcétera, pues ahí te eximen de responsabilidades, pero no te eximen de responsabilidades el no haber planeado correctamente y estar visitando en diciembre para adjudicar el 31 de diciembre una obra que se va a llevar 3 meses, y se pasa a 4 y ya no te da tiempo de devengarla al 31 de marzo, ¿no? Digamos que son las dos más fáciles de revisar y siempre, básicamente la auditoría es muy fácil que detecte estas irregularidades, ¿no? Entonces, y se repiten mucho, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado con eso y pues con cuidado de a quién contratan, ¿no? Esas serían mis recomendaciones. Pues muy bien, maestro Aureliano, pues en lo personal ha sido un honor compartir contigo este panel, esta conferencia. Yo creo que todo lo que nos has compartido de tu vasta experiencia, tanto en la parte de la auditoría como también en tu vasta experiencia como funcionario público en la Ciudad de México, sobre todo. Yo creo que todos esos tips que nos has dado son bastante buenos. Y bueno, pues estamos muy agradecidos contigo. De verdad, a nombre de todo ANEAS, de todo el Consejo Directivo, te agradecemos mucho tu participación y créeme que vamos a estar ahí dándoles lata para que pues cada vez estemos mucho más instruidos en el tema y podamos colaborar con ustedes en una correcta presentación de la transparencia de la información. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia. A sus órdenes. Muchísimas gracias al maestro Aureliano Hernández y también al maestro Héctor Durán, director de Agua de Puebla, por esta intervención, por este diálogo que nos ayuda mucho a conocer más de cerca lo que se hace desde la auditoría. Vamos a una breve pausa muy chiquita para la presentación del rediseño de la revista de ANEAS.